Bienvenidos a este curso de aspectos biofísicos de los manglares en el submódulo Biodiversidad. Soy Natalia Molina Moreira de la Universidad de Espíritu Santo de Ecuador. Soy docente investigadora y directora del programa de investigación Biodiversidad Sostenible del Manglar al Coral 2021-2050 en la Escuela de Ciencias Ambientales. En este módulo exploraremos la biodiversidad de los manglares, las especies de flora y fauna que habitan estos ecosistemas y las interacciones ecológicas que sostienen su equilibrio. La lección cubrirá los siguientes resultados de aprendizaje. Los estudiantes, al final del curso, serán capaces de comprender la importancia de la biodiversidad para la estabilidad ecológica y los servicios ecosistémicos que proveen los manglares. ¿Qué es la biodiversidad? Decimos que es la variedad de formas de la vida en la Tierra y las interacciones ecológicas que existen entre ellas, desde la diversidad genética, la diversidad de las especies y los ecosistemas. En la flora de los manglares, tenemos que tener claro que manglares son solo árboles y arbustos que tienen adaptaciones especiales para eliminar la sal. En algunos lugares, los manglares tienen flora herbácea acompañante, como los helechos, y plantas epífitas, como las bromelias y orquídeas. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, en Esmeraldas, donde están los manglares más húmedos que tenemos, los árboles de manglares son llenos de orquídeas y bromelias. No pasa eso, por ejemplo, en el sur de Ecuador, que estamos limitando con el desierto de Lima. Los manglares están expuestos a menor humedad y en realidad no es tan fácil encontrar en ellos plantas epífitas. Los manglares son ecosistemas marino-costeros tropicales y subtropicales. Se distribuyen en más de 120 países y territorios tropicales y subtropicales, pero ocupan muy poco espacio de superficie en el planeta. Se estima que menos del 1%. En relación a otros bosques tropicales como los bosques húmedos, los amazónicos, por ejemplo. Y están distribuidos en el sur y sudeste asiático, donde está la mayor parte. Como les mencioné, es donde se considera que es el lugar de origen de los manglares. Y seguido está América del Sur, África Occidental y Central, y América del Norte, y América Central y Oceanía. Ahora vamos a revisar algunas de las especies de manglares. Una de ellas corresponde a la familia Anonaceae, se la conoce como anona del manglar. Estas ilustraciones corresponden a la guía de manglares del Ecuador que hemos realizado recientemente, que con mucho gusto les voy a compartir todas las especies que nosotros hemos encontrado en las áreas de restauración. Por ejemplo, aquí está anona de manglar, es una especie que está en algunos lugares de los manglares de Ecuador. La hemos encontrado en Esmeraldas, aquí al frente en la provincia de Guayas, en Santay, y sin duda también está distribuida en otros países de América. Sé que está en México, por ejemplo. También en las Islas Galápagos la hemos encontrado. Y su fruto es comestible para muchos animales. Es un árbol muy bonito que tiene un tronco cuyas raíces se ven como si fuera un vestido plisado, ¿no? Y como pueden ver en la ilustración, los frutos son verdes, pero al madurar sí se hacen amarillos. Y las flores, como las especies de la familia Anonaceae, están pegadas a los troncos o a las ramas. La familia Bignoniacea, de esta familia, bueno, pues quizás las especies que más conocemos son los guayacanes, pero también hay una especie de manglar que es un arbusto y que tiene estas flores blancas muy bonitas,
Aquí en Ecuador se conoce con este nombre común de calabacillo. Como pueden ver en la parte superior de las ilustraciones, siempre está la categoría en la lista de especies rojas que están los manglares. Este manglar no está en todo, tiene una distribución más restringida hacia los bosques húmedos, hacia los manglares que tienen mayor humedad en el norte de Ecuador. Luego tenemos este de la familia Malvasia, que se conoce como majagua. Asimismo, acá hay un lugar que se conoce como el Majagual, donde están los manglares más altos del mundo, en el norte de Ecuador, en Esmeraldas. Y este es el mangle que se conoce como majagua, pero no es de los más altos, sino que pertenecen a las especies de Rhizopora, que las vamos a ver en unos minutos. Este árbol se puede utilizar como un árbol ornamental. Bueno, yo lo vi también en algunas ciudades costeras de Colombia que lo usan como ornamental, pero es un manglar. Se conocen como manglares facultativos, pero porque toleran la salinidad. Luego tenemos la familia Combretácea, al que pertenece el mangle gelí o botón, que es conocido con este nombre común, y también está el mangle blanco, que pertenece a esta familia de las combretáceas. Y aquí está el mangle gelí, o conocido como mangle botón. Este también es un manglar que se conoce como facultativo, porque es el manglar que está en la transición del agua hacia tierra firme. Y luego tenemos este árbol de la familia Fabacia, que también está restringido solamente al norte de Ecuador, y sé que tiene una distribución también en el sur de Colombia. Forman una sola población entre el norte de Ecuador y el sur de Colombia. Se conoce como el mangle nato, y este pertenece a la familia Fabacia. En algunos lugares a este mangle lo conocen como mangle espejo, porque de las raíces que, como pueden ver, tienen formas tablares, se extrae una parte de la raíz de manera recta, porque se usa para el espejo de las lanchas. Por eso es su nombre común de mangle espejo. Y luego tenemos la familia Acanthacea, a la que pertenece Avicennia germinans o mangle negro. Esta es la única especie de esta familia en los manglares. Y luego tenemos un manglar muy especial que pertenece a esta familia, y su nombre es mangle piñuelo. El mangle piñuelo tiene una distribución restringida en América. Aquí en Ecuador lo tenemos solamente en 2 provincias, en el norte, en Esmeraldas, y en Manabí. Pero también sé que este mangle tiene una distribución hacia Centroamérica, hacia Panamá. Y hay 2 especies, el Peliciera rhizoforae de flores blancas y Peliciera benthami de flores rosadas. Ambos los tenemos acá en Ecuador. Y luego, una de las familias más conocidas en manglares, que son los Rhizopora, de la familia Rhizophoracea, el género Rhizopora, al que conocemos comúnmente como mangles rojos. Pero de los mangles rojos hay algunas especies, como en este caso, distribuidas para Ecuador, está Rhizophora samoensis, Rhizophora mangle, Rhizophora harrisoni y Rhizophora racemosa. Como pueden observar, todas las especies tienen una morfología distinta, tanto en la forma de las raíces, los tallos y también, sobre todo, las flores, que algunas tienen mayor cantidad de flores que otras,
y también la disposición en las ramas es diferente. Por ejemplo, en el caso de Rhizophora samoensis, que es una de las primeras que vimos, las flores salen en la parte basal de la rama y los pecíolos son bastante largos y tienen muchas flores. En el caso de Rhizophora mangle, las flores van de dos en dos. Y este de aquí, Rhizophora racemosa, como el nombre lo dice, tiene la disposición de las flores en racimos de flores muy numerosas. Ahora podemos hacer un ejercicio de las especies de manglares que hemos visto. Y la pregunta es, ¿cuáles de estas especies que hemos visto hay en tu país? Y si puedes hacer una lista o ilustrar con imágenes y poner los usos que tienen los manglares en tu país, ya que en cada una de las poblaciones los conocimientos ancestrales sobre el uso de los manglares es diferente. Entonces, este queda como un ejercicio para que cada uno lo pueda hacer. Ahora vamos a ver las especies de fauna del manglar. Y yo le he puesto y la diversidad oculta, porque normalmente, si yo les pregunto qué especies de fauna han visto en los manglares, pues la mayoría me va a decir las aves, porque es uno de los grupos más conocidos, o quizás en países como Ecuador es muy común la concha negra o la concha prieta, el cangrejo rojo, aunque no mucha gente sabe que estas especies, sobre todo el cangrejo rojo, está relacionado al manglar. Ahora cada vez un poco se conoce más. Pero yo le he puesto la diversidad oculta y les voy a explicar por qué. No sé cuántos de ustedes relacionan los murciélagos insectívoros al control de las poblaciones de insectos en los manglares. Sabemos que en los manglares los insectos son muy abundantes y numerosos, no solo los mosquitos, sino mucha diversidad de insectos que se conoce muy poco. Pero los murciélagos insectívoros cumplen un rol muy importante. En el programa que estoy llevando de investigación, estamos haciendo un estudio de los murciélagos insectívoros, puesto que es un grupo que es difícil estudiar, porque son especies que vuelan alto y que normalmente no caen en las redes cuando se hacen los estudios de murciélagos que comen frutas o de murciélagos que son polinizadores, que obviamente vuelan a la altura de los árboles. Los insectívoros vuelan mucho más alto, pero juegan un rol vital en los ecosistemas, en el control de las poblaciones de insectos principalmente. Y luego, pues, ¿dónde están los mamíferos? ¿Dónde están los mamíferos pequeños? Realmente quise poner esta imagen. Bueno, esta es una publicación reciente que hemos hecho. La de los murciélagos está en proceso de envío, porque estamos haciendo una biblioteca del sonar de los murciélagos, que es una de las primeras aquí en nuestro país. Pero también hemos intentado utilizar métodos de trampas de pelo, y lo que estamos viendo aquí, por eso les hablaba de esta diversidad oculta, que muchas veces no relacionamos que haya una cantidad de mamíferos en el manglar, pero sí la hay, y sobre todo de mamíferos pequeños. Nosotros hicimos este estudio en uno de los manglares cercanos de aquí, pero lo hicimos con métodos poco invasivos, como son las trampas de pelo. Y lo que vemos aquí son los diferentes patrones cuticulares y patrones medulares de los pelos de los mamíferos, que se conocen como los pelos de guardia. Entonces es un estudio muy interesante que hemos hecho, ya está publicado. Ahí les dejo el link de la publicación para que lo puedan revisar y ver los nombres de las especies que están allí y que ustedes los puedan buscar y conocerlos. Así que eso también les queda de tarea.
Y aquí está un grupo de las aves más representativas de los manglares, que en su mayoría, como pueden ver, son garzas. eh, y bueno, también las fragatas, que son muy comunes en los manglares. Pero no son las únicas especies de aves que hay. Hay muchas, pero lo importante de las aves no es solamente la diversidad de especies, sino el número de individuos por población. Aquí en Ecuador hay algunos estudios de las poblaciones de las aves. Y otros grupos poco estudiados en los manglares también son los anfibios y los reptiles. Nosotros hicimos este estudio aquí en una isla frente a la ciudad que se llama Isla Santay. También pueden ver aquí el estudio en ese link con una de las expertas en este grupo, la doctora Andrea Narváez. Y bueno, pues pueden ver allí. Lo interesante de este manglar es que tiene esta diversidad porque hay otros bosques continuos, como el bosque seco y otro tipo de humedales de agua dulce, en donde hay esta transición en este manglar. Y por supuesto los peces. Sabemos que los manglares son conocidos dentro de una de sus funciones ecosistémicas como cunarios de peces. Esta es solamente una pequeña muestra de uno de los estudios que hicimos aquí de los peces que encontramos. Y bueno, en el estudio se describen muchos más. Y ahora sí voy a hablar un poco de lo que decimos como la fauna oculta. Dentro de eso, pues, están muchos invertebrados. Más a veces se conocen las especies comerciales, como los cangrejos o las conchas que les había mencionado. Pero nosotros hicimos un estudio por las diferentes especies de manglares, colectamos en cada una de las especies. Si ven allí el nombre común del manglar que les expliqué hace un rato, que se llama majagua. Estos insectos que están aquí es una muestra de todos los que encontramos en esta especie de mangle. Y luego, así, en cada especie de mangle, por ejemplo, en el mangle negro, encontramos otro grupo de insectos. Lo que les estoy poniendo es solamente una lámina de muestra, puesto que el estudio eh, es mucho más amplio. Encontramos una diversidad increíble de insectos y esto lo hicimos en áreas previas a la restauración. Después de la restauración, vamos a repetir el estudio para comparar cómo cambia la diversidad de insectos, cómo cambia la diversidad de los diferentes grupos que hemos estudiado después de la restauración. Y algo muy interesante, la entomóloga con la que nosotros trabajamos siempre se fija mucho en esto y cuán importante es el hacer muestreo de insectos para saber conocer un poco más la salud de los manglares. Como pueden ver aquí, hay diferentes grupos, pero están clasificados, estas letras están clasificados por la función que cumple este insecto. Por ejemplo, los que son omnívoros, el rol que cumplen, ¿no? Los que son xilófagos, los que son predadores, los que son fitófagos, eh, los que son micófagos, es decir, que se alimentan de hongos. eh, los que son polífagos, es decir, que comen diferentes cosas, otros que son frugívoros. Entonces es importante saber el rol que están cumpliendo todos estos insectos para tenerlos como indicador de la salud de los manglares. Por supuesto que si hay una mayor cantidad de insectos predatores, la salud de los manglares será mejor, estará en mayor equilibrio. Y otro grupo muy desconocido, y hasta lo que sabemos, este es uno de los primeros estudios de arañas en los manglares que hemos realizado acá en Ecuador sobre las arañas, ¿no? Las arañas cumplen un rol fundamental en todos los ecosistemas. Las arañas, por el rol que cumplen de predadores, tienen es importante conocerlas, ¿no? Es importante conocerlas y saber. Hay una gran
falta de expertos de arañas, porque la mayoría no están identificados a nivel de género o a nivel de especie. Y este primer muestreo que nosotros hicimos de arañas en los manglares, con el biólogo Mauricio Tulcán, que es el experto de nuestro equipo, eh, nosotros colectamos en el proyecto Manglares más de 10.000 individuos de arañas en todo el Ecuador, desde el norte hasta el sur, y descubrimos 2 nuevas especies de arañas para la ciencia. Y por eso tienen los nombres del lugar donde lo encontramos. Una de ellas es Chapoda santay y la otra es Chapoda huancavilca. Le pusimos este nombre en honor al pueblo huancavilca, que vive en alrededores de Guayaquil, y esta es una especie que la encontramos tanto en la isla Puna como en la isla Santay. Por eso decidimos con los taxónomos ponerles este nombre, y pueden verlo. Allí les he dejado el link donde está la publicación para que ustedes puedan encontrar un poco más de información si así lo desean. Pero lo importante es que con esta muestra de biodiversidad que hemos visto, de todos los grupos de invertebrados que existen en los manglares, desde los mamíferos voladores, los mamíferos terrestres, pequeños, y bueno, también tenemos un estudio de medianos y grandes, eh, cambiar nuestra visión de la diversidad de los manglares, que no solamente se limita a las aves, que son las más carismáticas, que son las que más vemos cuando vamos al manglar. En muchos países el turismo de aves de manglar es muy conocido, pero es como meternos un poco en los manglares y descubrir esa fauna oculta que le he llamado en esta charla, de descubrir eso que no conocemos y que está cumpliendo una función importante para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Y en este caso, a donde quiere llegar el grupo de expertos de arañas es determinar, de acuerdo al tipo de tela de arañas, saber que son indicadoras del ecosistema, no solamente conocer su composición, sino al ver el tipo de arañas que hay, poder decir, si hay este tipo de telas es porque hay estas especies y está pasando algo en los ecosistemas, y eso es lo que estamos determinando con este estudio, que ha sido muy interesante poder describir nuevas especies, lo cual pues nos tomó un tiempo importante. Y ahora tenemos un ejercicio que ustedes deben hacer, de las especies de fauna que hemos visto, cuáles son conocidas para ti y cuáles no. A lo mejor nunca hemos puesto atención de que en los manglares también hay arañas y también hay insectos que a lo mejor no vemos a simple vista, pero que están cumpliendo roles fundamentales para mantener su equilibrio y los servicios ecosistémicos, por ejemplo, del ciclamiento de la materia. Los insectos juegan un rol muy importante en la descomposición. Igualmente las arañas, al comerse los insectos, están siendo parte de esta cadena que muchas veces conocemos más la red trófica de los manglares en el agua, pero a veces no pensamos que en las hojas de los manglares están ocurriendo importantes funciones que luego van al agua, ¿no? Porque todas las hojas, todos los restos, estoy pensando, por ejemplo, en las orugas que hay en los manglares y que generan importante cantidad de materia orgánica con los excrementos de los insectos. Y todo esto que se convierte luego en detritos, y esta gran red alimenticia que existe en los manglares, que los convierte en los ecosistemas que exportan mayor cantidad de detritos, mayor cantidad de nutrientes hacia el mar.
Entonces, el ejercicio aquí es hacer una lista de la fauna y buscar fotos o ilustraciones para hacer tu propia guía de la fauna de los manglares de tu país. Y de esta manera podemos cada uno aportar. De pronto conocemos algún experto de aves, de pronto conocemos algún experto de plantas, de pronto conocemos algún experto de alguno de los grupos de manglares que, como les dejo aquí en esta charla, algunos nombres científicos que puedan buscar y que quizás también ustedes puedan preguntar a las personas de su comunidad, porque los nombres comunes cambian en cada lugar y eso es importante. También hacer una compilación de los nombres comunes con el que se conocen los manglares, las diferentes aves, los diferentes peces, y de esta manera podemos tener una enriquecedora lista de nombres comunes, pero ahí ya viene la parte de la academia o de los expertos para uniformizar esa lista con los nombres científicos y poder aportar al conocimiento de la biodiversidad de los manglares. Como decía al principio, uno de los objetivos es que podamos identificar las funciones ecológicas que cumple la biodiversidad en el manglar. Esta biodiversidad tan rica es la que hace posible que la red trófica o la red alimentaria de los manglares sea tan larga, tan compleja, tan interactiva, y que a pesar de que los manglares dentro de su flora no son tan diversos, sin embargo, dentro de cada uno de los manglares existe una alta diversidad de organismos, tanto invertebrados como vertebrados. Y aquí en el Ecuador se ha generado esta guía de servicios ecosistémicos con esta ilustración que les dejo aquí como un ejemplo de lo que también cada uno de ustedes podría hacer con lo que hemos aprendido, con lo que pueden ustedes enriquecer su lectura y aprender cada día más de los manglares. Aquí se mencionan algunas de las funciones que proveen los manglares y los servicios ecosistémicos. Por ejemplo, ya sabemos que son sumideros de carbono porque absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno. Actúan como barreras de defensa de la línea costera, es decir, que nos protegen de la inundabilidad, nos protegen de la erosión. Realmente tener manglares en un país es estar protegidos. También son ecosistemas, como hemos mencionado, de alta diversidad de especies. Se los conoce principalmente por las raíces como los cunarios de peces y de muchos otros organismos que realizan sus primeros estadios de vida en las raíces de los manglares. También es el sitio de cría de, como dice aquí, en porcentaje del 80% de los peces comerciales. Es decir, que todos los peces de los que nos alimentamos han tenido parte de su ciclo vital en las raíces de los manglares o en los cuerpos de agua estuarinos donde viven los manglares. Contribuyen al bienestar y a la seguridad alimentaria de las comunidades costeras, porque hay muchas comunidades que su sustento depende de lo que hay en el manglar, de la recolección de conchas. Aquí en Ecuador hay un gran número de familias que viven de la recolección de cangrejo rojo, y no solamente los que viven de la recolección, sino también los que viven de la comercialización y hasta que llega a los restaurantes. Aquí en Guayaquil hay cientos de restaurantes que solo se dedican a vender comidas basadas en el cangrejo. Se conocen como los cangrejales. Y bueno, tal vez en cada uno de los países a donde va a llegar esta información, quizás hayan asimismo productos estrellas que son del manglar. En el Ecuador es el cangrejo rojo. Así que los invito a revisar esta guía. Finalmente, les dejo un último ejercicio para que después de conocer la biodiversidad del manglar, podrías describir
o hacer una ilustración para representar la importancia de la biodiversidad para la estabilidad ecológica y los servicios ecosistémicos que provee el manglar. Aquí les dejo el link para que puedan revisar esta guía de servicios ecosistémicos y me ha dado mucho gusto poder compartir esta pequeña muestra de la gran diversidad que tienen los manglares. Yo creo que cada uno podría hacer este ejercicio y revisar y comparar con lo que les he presentado de una muestra de la biodiversidad del manglar que hemos estudiado hasta ahora y que estamos empezando para dejar una base de la biodiversidad que tienen los manglares en todas las especies, tanto de flora como de fauna. Y finalmente les dejo una diapositiva con mi nombre, mi correo, por si tienen alguna consulta, quedo a la orden. Y ha sido un gusto para mí poder compartir estos conocimientos que hemos adquirido compartiendo con las comunidades del manglar, respondiendo a las necesidades que ellos tienen con este estudio para que pueda haber en el futuro una seguridad alimentaria. La conservación de los manglares es vital porque, como siempre hemos dicho, en algunos lugares, si hay más manglares, hay más alimentos. Y siempre me gusta decir que los manglares son el pasaporte a nuestra sobrevivencia como especie por todos los bienes y servicios que nos brindan. Muchas gracias y espero que esta pequeña charla sirva de inspiración para que podamos continuar los estudios de la biodiversidad en nuestros manglares. Muchas gracias.